¿Cuántas veces intentaste empezar una dieta solo para sentir que te estabas castigando más que cuidando? ¿Y cuántas veces te preguntaste si era posible cuidar tu salud sin renunciar al disfrute? ¿Qué pasa cuando una condición de salud nos obliga a parar y nos invita a replantearnos la forma en la que nos relacionamos con la comida y con nuestro propio cuerpo? La protagonista de hoy sabe muy bien lo que significa atravesar este camino, porque fue diagnosticada con resistencia a la insulina y pasó por muchas dietas intentando cuidarse mejor, hasta que un día decidió transformar esa crisis en oportunidad. Se formó con chefs de 5 países, estudió a fondo su condición y descubrió cómo crear postres saludables capaces de conquistar hasta el paladar más exigente. Hoy nos comparte su historia de reinvención y cómo logró combinar conciencia, alimentación y placer en un estilo de vida que nos invita a disfrutar del bienestar. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Potenciar tu Salud Mental, un episodio nuevamente de una sección especial, ¿no? Este va a ser nuestro primer episodio de protagonistas, donde invito a mujeres que admiro y que respeto profundamente para compartir su experiencia personal y profesional con el deseo de inspirarte a vos que estás del otro lado, mostrar nuevas posibilidades y recordarnos que sí, que se puede bien vivir a pesar de todos los avatares que hay en esta vida. Por eso hoy te quiero presentar a ella, te quiero presentar a Hazel, nuestra invitada en el día de hoy. Bienvenida, Hazel, ¿cómo estás? Ay, muy contenta. Gracias por esta invitación. Como te digo, estoy súper agradecida por esta oportunidad de poder platicar con quienes te escuchan y con quien nos van a escuchar más adelante, porque estoy segura que este podcast va a ir creciendo. Entonces, muy contenta de poder platicar contigo algo tan importante que es todas las ideas que tenemos sobre alimentación y cómo nos pueden llegar a afectar. Así que te agradezco esta oportunidad y pues contentísima. Bueno, qué lindo, qué lindo. Hazel, ¿quién sos hoy? ¿A qué te dedicas? Contale a la gente que te está viendo, que te está escuchando del otro lado. Si tuvieses que decir, ¿quién es la Hazel? Yo digo la porque aquí en Mendoza hablamos con los artículos delante, pero ¿quién es Hazel? Ay, bueno, vamos a comenzar diciendo, soy Hazel, tal cual, Hey para algunos que así me dicen. Soy salvadoreña y soy una mujer que aprendió a desaprender, porque creo que eso es básico cuando hacemos cambios en nuestra vida. Y aprendí que alimentarme era pues la base de toda nuestra vida en sí, porque nuestro alimento es el combustible, es lo que nos da esta energía y todo esto. Entonces, con mucha decisión, con mucha determinación, soy una mujer que me caracterizo y mucha energía de por sí, fui esta mujer que siempre está en búsqueda de cómo hacer presente todo esto que ha ido aprendiendo en su vida, que es darse amor a través de la alimentación, a través de todas las decisiones de su día a día. Muy contenta de verdad de poder ayudar a más mujeres a descubrir que no se trata de una dieta, de restringirse, sino que simplemente, aunque se oiga tan sencillo, es estar consciente de que cada decisión demuestra el amor que nos tenemos, eh, escogiendo lo mejor. Y cuando hablamos de escoger lo mejor, pues es eso. Creo que cualquiera podría pensar, pero ¿y cómo?
¿cómo se escoge lo mejor? Pues obviamente es desaprender lo que pensábamos que veníamos haciendo bien y aprender algo nuevo. Qué bonito, qué bonita. Me encanta esa frase porque es una de las cosas que comparto desde la terapia, ¿no? Que todos podemos aprender para desaprender, para aprender cosas nuevas. Y de eso se trata la vida, ¿no? De no quedarnos estancados, de no quedarnos anclados en lo que yo ya sé que funciona o que me funcionaba hace miles de años atrás o que creía que como lo aprendí y así me criaron, así me tengo que sostener y muchas veces esas mismas pautas o esos mismos hábitos nos generan daño o malestar. En la Total. introducción yo te presentaba desde este lugar en el que tuviste un diagnóstico en un momento, Sí. ¿no? Te diagnostican resistencia a la insulina, que si querés les explicás a las personas de qué se trata, pero me gustaría que vayamos un poquito hacia esa época, cuántos años tenía, cómo te la diagnostican, cómo te sentías vos en ese momento y qué aparece este diagnóstico que no sé si lo conocías, pero si fue novedoso o no para vos todo este nuevo mundo en el que te adentrabas. Ay, bueno, primero, me encanta poder compartir mi historia porque creo que desde ahí empezamos a romper esas ideas de que solo llega este tipo de condiciones médicas. A mí me gusta hablar de condición médica y no de enfermedad, y Ujú. creo que ahí también vamos también, como rompiendo estas formas normales en las que hablamos que pueden llegarnos a darnos un bajón o levantar, porque si yo te dijera si soy una enferma, entonces ahí estoy mal. Entonces, desde ahí me gusta contar mi historia porque se rompe esta idea de que solo llega a las personas pues pasada de peso o que mayor de cierta edad. Lamentablemente tenemos muy, muy metida en nuestra mente que las enfermedades llegan después de los 40 y entonces hasta entonces es cuando yo me tengo que empezar a cuidar y tantas ideas más. Pues ya entrando en concreto con mi historia, pues yo estaba en mis 30, o sea, pero no es que, como bien no sé si han visto por ahí unos reels que de repente se ven en las redes que toda condición médica comienza desde años antes, no es que llegó a mis 30. Yo había sido una persona activa, siempre estaba o corriendo o buscando un gimnasio cerca del lugar donde yo trabajaba para hacer ejercicio y yo decía que me cuidaba. Y digo, decía porque es lo común encontrar en nuestro medio, ¿verdad? Yo como bien, no, si yo me cuido, eh, pero a la larga, cuando empecé ya más adelante, que me voy a tener más en esto, me di cuenta de que no es que yo sabía comer, yo pensaba que comía bien. Y pues esto fue por más o menos por ahí por pandemia, que yo me empecé a sentir con mucho sueño, no entendía muy bien y pues, pero era un sueño súper pesado. Y fue cuando fui al doctor y bueno, en resumidas cuentas, ahí llegó este diagnóstico totalmente inesperado, que yo creo que cuando fui a esta consulta, sí entendí, pero como que no me caía el 20. O sea, era como, sí estoy entendiendo todo, pero ¿qué implicaciones tiene? Y creo que cuando regresé a mi casa, les conté a mis papás, ellos obviamente también se preocuparon un montón. Y cuando llegué a mi cuarto y estuve sola con mis pensamientos, fue como que me cayó todo. Y me sentí muy mal, me sentí muy culpable y yo me preguntaba qué me pasó, qué fue lo que faltó, qué hice mal, por qué no me cuidé bien. Fueron un montón de preguntas donde llegaba al punto de sentirme culpable de lo que le había hecho a mi cuerpo. Porque para mí, o no sé, la mayoría de personas se llega a pensar que un diagnóstico es una sentencia de no hay Ujú. vuelta atrás. Y era como ese sello o esa etiqueta de ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé, fue una noche larga para mí de tantos pensamientos. Y sí me di mi tiempo de asimilar todo esto. Y ahí fue cuando empecé a, pues sí, lo que te dicen, ¿verdad? Primero, quitarte el azúcar. Y
cuidarte y empecé como lo que hacen muchas personas, tener una lista de prohibidos de no. Y el punto de partida o el punto así de que yo dije, no, no puedo estar así. Recuerdo tan bien un almuerzo que fuimos con toda mi familia a un restaurante italiano y yo veía el menú y yo no encontraba nada que pudiera comer. Y Ujú. para mí todo era, no puedo, no puedo, no puedo. Y de lo veía todos disfrutar y yo de verdad me llegué hasta a sentir enojada. No solo conmigo misma, o sea, estaba enojada con todo el mundo porque ellos sí Sí, comían. el mozo, el que mi hermano, mi papá que está comiendo Total, y la señora de enfrente que es a la cucharada del postre, me imagino. total, o sea, yo, pero a la larga también me di cuenta que era enojo conmigo misma de, ¿qué hiciste? Que ahora, por tu culpa, no puedes disfrutar como ellos. Y ahí fue cuando yo dije, basta, no más. Empecé ahí y decidí estudiar sobre mi condición porque entendí eso, que era una condición de vida y no una enfermedad que me, como lo decía antes, que me etiquetaba a vivir de una manera. Y cuando decidí esto y entré en este mundo, fue totalmente revelador darme cuenta de que lo que yo pensaba que comer bien era comer bien, no era tanto. Me faltaba aprender muchísimo más. Y, y fue también caminando en todo esto, pero me faltaba algo, que eran los postres. Que bueno, que a ti que te encantan, sabrás que pues es parte de la vida comer algo dulce. A mí me da risa porque de repente me encuentro personas con que no, a mí lo dulce no me gusta. Ajá, pero aunque sea una vez en tu vida vas a desear algo dulce. Entonces, ahí fue cuando decidí, bueno, probar todos los postres que me salían en Instagram saludables. Y me Ujú. pasó lo que todo el mundo le pasa, puro Una chancla, porquería, un asco. terrible. No te dan ganas de comerlo. Esto no es igual a lo que yo estaba acostumbrada. Sí, porque tú buscas ese mismo sabor y entonces me pareció puro cartón. Y sí, en Navidad como van dándose esos puntos de partida, puntos de inflexión, en donde me acuerdo que compré uno y eran unos brownies y estaban mis sobrinas chiquitas y lo probaron y hasta ellas dijeron, ¿qué es esto? Entonces, para mí, que a un niño no le gusta sí, yo sé que hay niños que no les gustan los postres o Sí, sí. el chocolate, Pero te pero que a estaba ellas, marcando algo, porque el niño es sincero, un adulto sí, capaz que por no hacerte total, sentir mal, porque sí, sí, exacto. pero está bueno, sí, es distinto, ¿no? O sea, Ajá, pasa con esa sí, cuestión, pero no, no tan raro, ¿no? Y total. Ahí fue cuando yo dije, no, entonces no solo soy yo. Y recuerdo que alguien bien especial me dijo, bueno, ¿y por qué no los haces tú? Si a ti te gusta hacer, te gusta cocinar. Y ahí fue como, o sea, soy esa persona que si tú me dices como, mira, ahí no, no será por aquí. Sí, obviamente lo medito y luego, sí, me pongo en acción. Entonces ya me puse a investigar y ahí fue cuando todo lo que tú mencionabas en un inicio, que sí, empecé a estudiar con chefs de 5 diferentes países. no, em, y me y mata llegué, esta búsqueda, ¿no? Ya enseguida quiero entrar ahí en esa búsqueda y en eso decir, bueno, abrirte a un mundo totalmente desconocido y al mundo para vos poder empezar desde este lugar para vos, ¿no? Que después sí. obviamente lo volcás para otro. Pero me voy a ir un poquito antes en donde dijiste algo que me pareció fundamental hacer doble clic, ponerlo en pantalla grande, no sé, un cartel flúor porque haces una distinción que me parece sumamente saludable, ¿no? Yo tengo una condición médica y no estoy enferma, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea frente a una condición, la gente acá que me sigue, que me escucha desde hace tiempo, sabe que yo tengo 3 enfermedades autoinmunes y son una condición mía propia de salud y son de salud y no de enfermedad porque están conmigo, pero yo las llevo bien. Las llevo bien, digo, porque yo me las hago como amigas, ¿no? Me las imagino como amigas y vamos juntas, porque las voy a tener toda la vida. Eso es lo que nos pone en un lugar de protagonistas. No por nada estás acá en esta sección especial del podcast que se llama protagonistas. Cuando yo asumo algo y con eso y el hecho de asumir
la condición, la situación de vida, los desafíos, no importa lo que fuese, ¿no? Más allá de si tenés o no una condición de salud, cuando uno se asume como protagonista de su vida, uno se involucra. Y el involucrarme me permite buscar soluciones, me permite ser activo, ser proactivo. Pero si yo me quedo en el lugar de la enfermedad, de la patología, de lo negativo, me quedo en el lugar de víctima, en donde yo no tengo Sí. nada para hacer y seguramente una persona con la misma condición que vos o que yo va al médico y se hace los análisis y que le den la pastilla y se quedan ahí, ¿no? Y nada más, porque yo ya no tengo nada para hacer y esto no mejora y yo no me siento bien y no, pero porque tengo esto, se quedan entrampados y se quedan resignados en ese lugar de víctima. Sí. Entonces, me gusta mucho esto porque marca justamente la forma en la que nosotros, depende de cómo miremos lo que nos está pasando y desde dónde lo miremos, va a cambiar nuestro estilo de vida en función de eso. Y, y en esto que te escucho y que por lo que te conozco, por lo que te conozco en este tiempo, sé que sos súper proactiva, que sos enérgica, que sos decidida, que pensás, meditas las cosas, pero accionás. Quiero saber qué crees vos que le pasó a la Hazel en ese momento de que, che, me sentía culpable, me enojé conmigo, empezaron a aparecer todos estos cuestionamientos sobre vos, sobre tu conducta, sobre qué habías hecho vos, que habías llegado a esa situación. ¿Qué crees que te pasó? Si fue falta de información, si fue sentirte como un bicho raro, digo yo, ¿no? Cuando empezamos a, che, esto no lo puedo hacer, o a mí me pasó de bicho raro de que con una de mis enfermedades autoinmunes no puedo ponerme al sol. Entonces íbamos con amigas a la pileta, vení, no, chicas, yo no puedo estar al sol. No, pero ¿cómo? Un ratito. No, o sea, es como, que la gente no lo entendiera. ¿Qué te pasó a vos en ese lapso, ¿no? Tan un poco oscuro. ¿Y qué fue lo que te hizo decir basta para buscar algo distinto? Fue ese sentir de no poder comer nada. Y sí, sentirme un bicho raro también. O sea, y yo le llamo como ser tan diferente, porque cuando el diferente es el que se mira mal. Y ahorita escuchándote, yo recuerdo que, bueno, y esto sigue todavía. O sea, lo que pasa que obviamente en ese momento sí me pesaba más. Ahora me llena de orgullo, porque es, se ha normalizado comer, no, se ve mal comer bien, porque lo normal es no comer tan bien. Entonces, no, es que tú no puedes ir a comer ahí, ¿verdad? O ¿será que ahí puedes ir a comer? Nos va a regañar Hazel. Es que no vaya a ser. Entonces, eso todavía me lo dicen hoy. Antes, cuando me acuerdo que yo les hacía, les comentaba esto en una clase que di, que yo en mi trabajo anterior, yo era la encargada, las ironías de la vida, yo era la encargada de partir el pastel. Porque parto súper bien el pastel, no sé por qué, pero lo parto bien. Ya está en vos. Y pero porque vos querías Total. cortarte una buena porción, me parece. En esto que nos No, y gusta lo entonces dulce. y lo curioso era que yo lo partía para todos y yo no comía nada. Entonces es como, es que tú no comes. ¿Y por qué? Y esa extrañez de que yo no comía pastel. Y en algún momento, al principio, me dolía, sí, Mm, pero ya después, cuando yo le di el cambio de chip de, ¿para qué voy a comer esto? Que no es lo mejor para mi cuerpo, que me va a causar esto y esto, prefiero no. Y dejé o sea, empecé a vivir en paz de no comer ciertas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Pues ser un bicho raro todavía hasta el día de hoy, porque la diferencia es lo que te decía, antes me pesaba, ahora lo veo con mucho orgullo porque, y es parte de lo que yo le digo a las mujeres que se acercan a mis espacios, que están ahí en mi programa y en la membresía, donde les digo, son mujeres valientes, porque comer diferente es de valentía. Entonces, esa es la diferencia de la Hazel de antes, que le pesaban esos comentarios, a la Hazel de hoy, que lejos de que me pesen, pienso, ay, en mi mente cuando me dicen, no me vayas a regañar, o ujú. ay, ya, no sé, es que ahí no puedes comer, yo pienso, ¿cómo me gustaría ayudarte?
Claro, pero claro. no me has preguntado, así que no. Fíjate que Sí, esta sensación no, esto de sentirte culpable, de estar enojada, de estar entrampada en ese lado oscuro, era esto que vos decís, sentía que no podía, ¿no? Pero ese no poder es frente a lo conocido. ¿Cuánto tenemos exacto. que corrernos del lugar frente a lo conocido para realmente permitirnos buscar algo nuevo? ¿No? Porque esto es como el puntapié que obviamente te permitió a vos hacer todo lo que estás haciendo hoy en día y más allá de lo que estás brindando desde tus servicios y desde este giro de vida que tuviste, te lo permite a vos para decir tengo una buena salud. Entonces, em, eh, me gusta esto de hecho, yo sentía que no podía. ¿Cuántas veces tantas mujeres que estamos de otro lado en cualquier momento de nuestra vida sentimos que no podemos, pero es frente a lo conocido, frente a lo que Ujú. yo tengo en mis ojos y no a lo que realmente puedo buscar, a estas nuevas alternativas. En ese paso dijiste, bueno, me empecé a capacitar, a conocer mi condición y a formar con distintos chefs por el mundo. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes, los aprendizajes más grandes que tuviste en este camino? Uy, bueno, primero, em, que todo comienza con la mente, Ujú, con un cambio de mentalidad. Y, y lo que te voy a decir es, a mí siempre me sorprendo de, obviamente, lo que digo, lo vivo. Entonces, no es nada estructurado, no, porque se ve bonito, no, es real. Para mí, yo recuerdo cuando la primera clase de cuando tomé esta para entender mi condición, decían, no es una enfermedad, es una alerta que te da tu cuerpo para que le des más amor. Y cuando, o sea, fue como de lo primero, pero todavía me quedó tan grabado que yo dije, tienes razón, o sea, mi cuerpo solo me está pidiendo más amor. ¿Y cómo se lo voy a dar? Pues con cada decisión. ujú. Luego, cuando entendí todo esto de la alimentación, ahí fue como te decía, fue tan revelador de que pensamos que, bueno, una vez me decía alguien por ahí, no, es que yo si como tortilla no como arroz, que si como típico, Claro. Sí, pero sí, va más estar allá de compensando, eso. estar todo el tiempo imaginando Exacto. cuánto hice, cuánto comí, para ir compensando el nivel de insulina en el cuerpo y el nivel Ay, cuánto más y puedo tirar de la sí. cuerda. Y Ujú. todo ahorita que tú dices eso de estar ahí pendientes, ah, cuando hablamos de dietas también, las calorías, que si esto, que si esto, que si, no. O sea, yo no podía vivir así. A mí cuando me ponían una dieta y me ponían que a medir, yo dije, no, esto no va conmigo. Yo no puedo No es estar vida. midiendo, no. Entonces, para mí fue como descubrir que no es que, tengo que dejar de comer o vivir restringida o vivir como pues sí, tengo que estar midiendo esto. Y fue muy revelador para mí aprender que yo misma, si conozco mi cuerpo, si sé em, esta conexión conmigo misma, puedo saber qué darle. Para mí lo más bonito de todo, y pues sí, descubrí también el mundo de postres saludables, que con los sabores exactos y todo esto. La mayor satisfacción fue, obviamente, al principio fue prueba y error, pero cuando llego a mi consulta médica, porque soy tan disciplinada que pues voy siempre religiosamente cuando me toca y cuando llevo mis exámenes médicos y ver que todo está en orden y que mi peso está estable, yo digo, ahí es cuando yo dije, es que no necesito matarme, no necesito, claro, sigo yendo al gimnasio y todo esto, pero no, yo no me mato en el gimnasio. Yo no, aquello de que si no duele no sirve, para Ujú, nada. ujú. Y con esto del gimnasio voy a hacer un paréntesis porque va de la mano, no es una cosa o la otra. Muchas personas también, yo no soy mucho de gimnasio así como lo conocemos. Y yo lo que sugiero siempre es hacer de todo hasta encontrar algo que te encante, que no hacerlo Com- no es opción. Y completamente. yo corrí.
yo nadé, yo bailé, o sea, yo hice de todo hasta que llegué al pole fitness y la sacrotela. Y ahí fue un amor del cual no me separé y era como, si no voy, siento que me hace falta. Entonces, cuando hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, pues que esto es como cuando si me dijeras, no, es que a mí no me gusta los sabores de postres que hay aquí. Bueno, entonces tenés que probar Que sí. hasta que encontres el que te guste. Porque Eh, no has encontrado ese para ti. En esto Ujú. me parece fundamental esto que nombras porque una vida saludable se compone de muchas aristas, ¿no? Pero en Sí. este mundo tan exigente en el que estamos, en donde si nos queremos ir para el lado saludable, nos vamos al extremo, ¿no? Solemos Ujú. hacer así, nos vamos a los extremos y terminamos, bueno, no, que no, cero azúcar, cero esto, cero Ay, lo otro, 7 veces en el gimnasio haciendo pesas y no sé cuánto, tomándome miles de suplementos, durmiendo no sé cuánto, o sea, terminamos haciendo tantas cosas que la exigencia aumenta tanto que termina siendo más estresante, nos frustramos, no cumplimos sí. con nada y el circuito termina siendo, ¿para qué miércoles hago esto? Y en esto de la actividad física, que es clave moverse. No importa qué actividad física, obviamente que hay recomendaciones de que la masa muscular y cada vez hay más información científica de que hay que generar músculo Sí. para tener una buena salud. Pero no importa con qué lo hagas, no es el CrossFit, no es la No. funcional, no es, es que vos te muevas y no solo a las 2, 3 veces que vamos al gimnasio por semana, sino es en mantenernos en movimiento lo que nos va a hacer bien. Pero vuelvo a esto de que muchas veces sentimos que no podemos, como vos te pasó en ese momento, porque nos quedamos con lo conocido. Y porque Ujú. no, fui a tal gimnasio y no, no, un embole, no sé cuánto. Y quizás fue el gimnasio, quizás fue la actividad ahí, quizás fue el clima, Sí. quizás te quedaba muy atrás mano de tu casa. Entonces es como, bueno, seguir probando cosas nuevas, porque si nos quedamos con lo conocido, se agota y que siempre va a haber un espacio para cada uno de nosotros o una persona que te gusta mejor cómo hace un postre o qué. Yo siempre digo, y recién lo decía atrás de cámara, pero lo digo ahora que nos están Ujú. escuchando todos, que yo amaría estar en El Salvador porque veo a Hazel que hace unas cosas tan ricas y que yo digo, ay, por Dios, ¿por qué está tan lejos? Se me hace agua la boca de solamente pensarlo, ¿no? En, Sí. en este, y hubo algo que decís, che, fui al médico, los análisis salieron perfectos y fue como, y yo me sentía bien, ¿no? Que eso es como lo fundamental, porque muchas veces creemos que necesitamos o dependemos de un resultado externo, que obviamente que en estos casos cuando tenemos una condición médica se comprueba que está todo bien, hacemos los chequeos, es importante ser disciplinario, pero, pero lo más lindo es que vos lo sentías en tu cuerpo. Sí. Y que dijiste que en una de estas capacitaciones alguien te había dicho que lo que pasaba en nuestro cuerpo era una alerta para que le demos más amor y me encantó esa frase porque realmente, ¿no? Nosotros atendemos a nuestro cuerpo y a y a lo que nos está pasando desde el lugar mental, desde el lugar físico cuando hay una alerta muy grande. ¿Qué Ujú. pasa? Que no podemos como repensarnos antes, que no podemos decir, che, porque ahora vos y yo tenemos un estilo de vida, somos muy conscientes de esto, pero porque atravesamos estas situaciones. ¿Cuál sentís vos, Hey, que fue el desafío más difícil de atravesar y que te dio este empujón para hoy hacer lo que estás haciendo? Bueno, veo atrás y curiosamente no fue nada que ver con este cambio de vida, digamos. Sí, creo que hoy el punto de lo que sí me abrió como la mente fue esto de los postres, porque yo, al igual que muchas que nos están escuchando, hice todas las recetas que me aparecían en las redes sociales, Ujú. hice todas las que me llegaban, me recomendaban, porque sé que hay esa búsqueda de algo dulce que esté rico. Y encontrarlo fue como un mundo totalmente diferente que yo quería compartir. Pero digamos que eso todavía cuando lo pienso se queda se queda corto con el desafío más grande que es ya en mi negocio, que es las comparaciones. Ujú. Em, y lo menciono porque sí,
obviamente tiene mucho que ver con este medio saludable, porque la salud no solamente es la comida o el ejercicio. Me vine a dar cuenta de que yo me comparaba mucho en mi negocio con los resultados que yo estaba teniendo y los que veía en las demás. Y empecé a cuestionarme si lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque hay que hablar lo que es. Y no me dejarás mentir que cuando uno opta por este camino de hablar de bienestar, es de empezar a picar piedra mucho, porque lamentablemente estamos acostumbrados a reaccionar y no a cuidarme desde antes de un diagnóstico. Es muy poca la gente que dice, si yo quiero, lo que te digo, la mayoría de personas dice, no, si yo me cuido y piensa que se cuida. Entonces, el mayor reto ha sido para mí, primero, vivir lo que ya conseguí en toda la parte de alimentación, esta seguridad, esto de pararte, saber que lo que me dicen yo tengo el criterio para saber si sí o si no, no compararme, porque yo nunca anduve clavadísima en mi peso. Yo no fui así, yo de esas personas que la báscula cada, no, para nada. Pero me vine a dar cuenta que con mi negocio sí me estaba pasando lo que a muchas les pasa con su cuerpo, con su alimentación. Y, y ahí fue como un gran aprendizaje para mí de lo que te digo, de que no es solo quedarme en alimentación y ejercicio. Esto es súper integral, es tener paz en mi mente, también es trabajo mío. Entonces, gracias a Dios, esto fue a principio de año cuando me empecé a dar cuenta de eso, porque sí, vivía angustiada y lo mismo, o sea, empecé a sentir como lo mismo que empezaba a sentir cuando no podía comer lo que yo quería. Y yo dije, bueno, mi método lo tengo que también utilizar para mi vida, porque al final el método que yo hice con conciencia, alimentación y postres es un estilo de vida, es una forma de vida que se aplica en todo. Entonces, el mayor desafío, eh, extrañamente, no fue en la alimentación o fue en este cambio de vida, sino en darme cuenta de que este método que yo había hecho para eso, me aplicaba en todo en mi vida, que era dejar de compararme y saber que somos, o sea, nuestros procesos son auténticos y cada quien tiene su línea de tiempo y que pues sí, tal cual había que tener paciencia para todo. Y parte de eso es amar a mi negocio, en lo que estaba logrando, como este espacio que estoy aquí contigo, que de verdad fue como esas pequeñas señales de la vida, del universo, de Dios, como lo quieras llamar, de que el camino se está haciendo. Entonces, eso fue entre el mayor desafío para mí y uno de los grandes aprendizajes. Mira, hey, yo creo que la comparación es un gran desafío para muchas personas, ¿no? Sobre todo Sí. para las mujeres que estamos constantemente en esta mira de si lo que logro, lo que hago, ¿no? Porque creo que el mundo masculino no tiene esto de estar mirando tanto para el otro lado, hacen, van, vienen y no tienen esa opinión, pero nosotras nos juzgamos mucho a nosotras mismas. Yo siempre digo que la comparación es una de las amigas brujas de la autoexigencia, ¿no? La comparación es una de las amigas Sí. brujas que andan ahí apareciendo y que siempre están jodiendo la vida, pero que para vencerla y para romper con esta bruja, uno tiene que recordar que somos únicas e irrepetibles, que no hay nada ni nadie que se pueda comparar con nosotros, porque cada una de ustedes Sí. así diga, che, pero con mi amiga vivimos en el mismo barrio, tenemos las dos 30 años, estudiamos lo mismo, sí, sí, pero las historias, las creencias, la formación, la realidad, las posibilidades de cada una son únicas. Y que en Ujú. esto que te escucho decir, bueno, cómo te pasó en el negocio, pero este estilo de vida que vos adoptaste, lo podemos adoptar para todas las aristas de nuestras vidas o para todos nuestros roles, nos va a permitir crecer personal y profesionalmente con otro equilibrio. Y que para eso hay Sí. que bancar el proceso.
¿no? Esto puede decir, che, mira, estas señales de la vida, sí, sí, pero viene de un proceso que vos venís Ujú. haciendo para adentro, porque nuestros negocios no reflejan, o nuestras carreras no reflejan mucho más de lo que nosotros vivimos y sentimos por dentro. Y ese proceso interno que yo hago para adentro, con mis creencias, con mis hábitos, con el manejo de mi tiempo, con el manejo de mi Sí. autoexigencia, hace que todo se pueda volcar hacia afuera a nivel profesional. Quiero que volvamos a este punto de te capacitaste con chefs de distintos países. Empezaste a hacerlo para vos, lo empezaste a hacer para Sí. comer algo rico, para tener un postre dulce y Ujú. saludable, que fuese rico, que fuese, que venciera esa cosa de no, qué feo esto, o lo como porque no queda otra. Y cuáles fueron esas herramientas, esas decisiones que tomaste que marcaron un antes y un después para hacer lo que vos hoy hacés, que es acompañar a otras mujeres a establecer este estilo de vida mucho más saludable desde su alimentación. Bueno, es que me encanta cuando recuerdo ese momento. em, la verdad es atreverse. Primero, atreverse. Me acuerdo que sí, creo que, bueno, este impostor que todos tenemos, lamentablemente, de sí, sí lo hago, no lo hago, no. Pero recuerdo un día que dije, bueno, lo voy a hacer. Y le regalé a 5 amigos, los escogí así como que al azar, que no se conocieran, y les mandé una prueba. Ellos no podían creer que no tenía ni azúcar ni harina. Y yo dije, esto es. Em, y eso creo que me llena mucho de orgullo con decir que es eso, o sea, como soy tan de acción, entonces una vez como que me desbloqueo y me voy con todo. Entonces, lo primero fue eso. Y me salté una parte súper importante. Creo que antes de ese primero fue el apoyo de mi círculo cercano. Ujú, Porque, y por eso yo les llamo a las mujeres que están conmigo, les llamo que son agentes de cambio, porque cuando una persona empieza a tener ciertos cambios, su mundo cercano empieza a cambiar también. Entonces, aquí en mi casa, en mi familia, yo cambié mi forma de comer y todos cambiamos la forma de comer. Y no porque ya tengamos, alguien más tenga una otra condición, sino que fue una convicción de queremos hacerlo. Y ahí fue también parte de mi mensaje que yo digo mucho de no esperar a un diagnóstico. Entonces, em, para mí fue clave y como te digo, ese de sí buscar esta persona, bueno, hacerlo tú también, buscar cómo hacer los postres, etcétera. Em, Eso como el primeritito. Y luego conocerme, conocer mi cuerpo, y escucharlo. Porque, bueno, sí, yo también tuve, como les decía, tuve mis prohibidos, me acuerdo súper bien que me fue donde una nutricionista, que no tengo nada malo con ella, quiero aclararlo, pero sí, como soy tan disciplinada, yo hacía caso. Y recuerdo que una vez empecé a sentir como, me sentía como acelerada, como con temblorcito, ¿verdad? Y yo dije, no, 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 o sea, esto no es. Me acuerdo que dejé a un lado la dieta y empecé a escucharme y a probar. Entonces, y es bien curioso porque cuando hablamos de escuchar a nuestro cuerpo, la gente puede pensar, ay, pero ¿y cómo? ¿Eso es astral o qué onda? No sé, puede llegar a Astral pensar o que tráeme el estetoscopio del médico a ver dónde me escucho, ¿no? sí, No, no es una cuestión em, mágica o se puede. milagrosa. Sí, se puede pensar que cómo se hace, cómo se come eso, ¿verdad? Em, pero es simplemente como prestar atención a esas señales que te está dando tu cuerpo. Y para mí, pues, o sea, como me estoy sintiendo preocupada. No, esto no es para mí. Y darme la oportunidad de disfrutar, porque cuando yo encontré estos postres, uff, o sea, fue ese clic de encontrar esa tranquilidad. ¿Qué pasó? Y en esta posibilidad de disfrutar, ¿qué encontraste, Hazel? Ay, pues tranquilidad,
Ujú. dejar a un lado la preocupación, dejar a un lado, o sea, mi mente en paz. Y, y fue una experiencia tan bonita porque obviamente cuando los empiezo a hacer y empiezo a hacer estas pruebas, es tan bonito llevarlos a mi familia y saber que les estoy dando salud hecha postre. O sea, saber que los estoy cuidando. Nada menos ayer pasó, mi hermana compró hummus, entonces mi mami me dijo, ay, hay que hacer aquellas galletitas que saladas para comer. Me encanta porque es como, sí, me pongo en acción y estar, o sea, es cuando me imagino que tu mamá o siempre uno dice, ¿verdad? ¿Qué le pusiste de especial a la comida? Amor. Y totalmente es así. Pero además de amor es esa tranquilidad de comer algo sin preocupación, que es lo que muchas personas que tienen una condición médica viven, que me va a subir esto, que me va a subir lo otro. Y dejando de lado la condición médica, las personas que están en mentalidad de dieta, que si me va a subir esto, que si cuántas calorías, que si... No, pues eso no es sano. Relajemos. Resalto varias cosas, ¿no? Esto de che, para cambiar, para tener un antes y un después en nuestra vida, qué importante que es atreverse y correr de un lado a la impostora, otra de las amigas brujas de la autoexigencia. Las estás tocando todas a Hazel acá, ¿no? Eh, pero esto para hacerlo que también tiene que ver mucho con las personas que nos rodeamos. Vos trajiste esto, mi entorno, ¿no? Y yo tengo uno de los episodios del podcast se llama Fíjate con quién te juntás, porque cuando nosotros empezamos a gestar cambios en nuestra vida, es muy probable de que haya gente que los note raro, que no te acompañe o que trate de Ujú. tirarte mala onda o tierra encima para decir, bueno, no. Y el entorno lo hace mucho. O no, o por el contrario, como te pasó a vos con tu familia, che, fijarse si acá puede comer Hazel, no, o decir, me contagio y esto que estás haciendo vos, yo también lo quiero hacer para mí. Y eso es fundamental ante cualquier momento de que nos proponemos cambios y que nos proponemos hábitos que impulsan que impulsan y que potencian nuestra salud por completo, ¿no? Entonces, eso por una parte, y para correr a la impostora esto de empezar a confiar en nuestras propias capacidades, porque Ay, muchas sí. veces nos decimos esto, no sé si voy a poder, esto no es para mí, bueno, mejor lo dejo, que estoy queriendo inventar, no sé, la pólvora, y en realidad es confiar en nosotras y también sostenernos en los que están a nuestro alrededor y decir, che, ¿qué te parece? ¿Qué ves de bueno en mí este proceso? ¿Qué cosas creen que ha avanzado en el ámbito de la vida que cada uno lo quiera pensar, ¿no? Pero está bueno esto que traes y me parece importantísimo que vos, que estás del otro lado escuchando, puedas también tenerlo presente. Si tuvieras que hablarle a alguien que está pasando lo que vos pasaste, ¿qué le dirías hoy desde este nuevo lugar que estás habitando? Ay, me encanta esa pregunta. Primero, que te entienda. Yo estuve ahí sintiéndome preocupada, pensando que ya era una sentencia y que ya no había vuelta atrás, que ya no iba a disfrutar de nada de lo que me gustara. Y sobre todo, me encantaría decirle que no es tu culpa. Por ahí leí también, o sea, el cuerpo funciona de maneras misteriosas que podemos hacer, podríamos tener todo un check de que estoy bien, porque, claro, cualquiera pudiera decir, pero si ella comía es bien, si ella hacía ejercicio, podemos ver, por ejemplo, que la diabetes tipo uno la tienen personas. Yo tengo una amiga que tiene, o sea, ella, tú la ves y no parece, porque hace ejercicio y tiene su cuerpo bien formado y ¿qué es esto? Pues lamentablemente el cuerpo es así. No es tu culpa, no es simplemente, sí, puede que antes no hubieras tenido cierta información que te hacía falta para tomar mejores decisiones, pero se puede hacer algo porque hoy sí, lo repito yo también, tu cuerpo solo te está pidiendo amor. Y cuando se empieza a ver desde ahí, todo es como que nos pusiéramos otros lentes para ver absolutamente todo. Y esto pasaba, recuerdo que una de las personas que estaba en mi programa,
en la primera edición decía, ay, estoy bien preocupada porque no sé qué, todo el supermercado está lleno de cosas ultraprocesadas y no le quiero dar eso a mi hija y podemos estar en ese sentir de todo está mal. Entonces, yo me acuerdo que le dije, dale una vuelta y no es que todo está mal, es que vas a escoger lo mejor para ti con la información que estás teniendo en este programa, ¿verdad? Entonces, partamos de qué cosas pequeñas podrías empezar a cambiar. Y tú lo mencionabas antes, este cultura de irte al extremo. O es todo o nada, o es blanco o negro, o dejé de, o rebajé o no rebajé. No. Y es nada más confiar en hacer que esos pequeños cambios que vas haciendo día con día te van a llevar a una constancia que te va a ayudar en tu alimentación. Entonces, em, para mí es nada más un diagnóstico, incluso cuando me acuerdo que hace poco también una amiga me decía, ay, estoy haciéndome muchos exámenes, y yo le decía, pero qué bueno, porque vas a tener un diagnóstico. Y sí, nos puede llenar de mucho miedo un diagnóstico, pero es peor no saber para dónde caminar. Entonces, un diagnóstico solo te dice la ruta que tienes que seguir. Y si te llegara un diagnóstico así, pues es el momento de ponerte más en acción, buscar quién te puede ayudar, porque sola, claro que lo puedes hacer sola, pero es mejor ir acompañada de personas que realmente que hayan vivido algo similar a lo que tú estás viviendo, o que tengan una em, mentalidad que te pueda ayudar a levantarte y hacerte sentir poderosa y que se puede, porque, como te digo, sí puedes hacerlo sola, pero quizás la cuesta se va a sentir más cuesta arriba que si lo haces acompañada. Eso es lo que yo le diría, eh, sobre todo porque también es una oportunidad de hacerle un giro a tu vida y no solo a la tuya, sino a la de tu mundo cercano, porque te vuelves un agente de cambio y ha sido así con las mujeres que han estado en mi programa, me dicen, ahora mi sobrino ya le gusta este postre que hacemos porque nunca habían probado un postre saludable que fuera realmente rico. Ujú, Entonces empiezas a ver esos cambios que al final puede que si te está tocando esto es porque hay que hacer un trabajo interno y a tu alrededor. Ahora yo lo veo como si, la mía, pues mi propio diagnóstico lo veo como una oportunidad que sí, que Dios me dio para sacudirme mucho, porque si no, yo no miento. Esto es una sacudida. Tampoco voy a mentir. Pero sí, cuando lo empiezas a asimilar, te ayuda mucho a querer ayudar y querer ayudar hasta antes de un diagnóstico. Y eso lo voy a decir siempre porque no tenemos que esperar a algo externo, a un diagnóstico, o a una edad. ujú. No, no es posible. Entonces, y evitemos repetir estos patrones, estas ideas que decimos sin pensar, No es sino que necesario empecemos a llegar a, cuestionarnos. coincido con vos en esto de que no es necesario llegar a un diagnóstico, no es necesario llegar a que lo que nos pasa impacte en nuestra salud, en nuestros Ujú. vínculos o con nuestra propia energía para poder cambiar, para poder pensarnos en un lugar de cambio. Voy a cerrar con una pregunta que cierro con siempre en esta temporada del podcast, que me gustaría que me definas en una frase o en una oración. ¿Qué significa para vos bien vivir hoy? Libertad. Libertad. Libertad es, te la da, bueno, en mi mundo, en mi universo, la libertad te la da el poder de decidir lo mejor para ti. Y eso Fua. solo se construye con la información. Y sí, hemos escuchado muchas veces la información es poder, pero no llegamos a ver la magnitud de esa frase, porque cuando empezás
a darte cuenta que lo que te vendió fulanito como saludable realmente no lo es, o que eso no tiene azúcar, pero ahora yo tengo la información correcta para definir si el uso del Splenda, por ejemplo, sin caer en comerciales, es o no saludable. La información, o sea, esa libertad. Y lo digo como libertad porque cuando tú decides con información, decides conscientemente. No, esto mejor no. Decido esto para mí. O vamos a hablar también otra cosa. Me quiero dar este antojo. Sí, realmente tengo ganas de un chocolate. Y chocolate comercial, no un chocolate real. Ok, me voy a comprar en el supermercado es porque me dio antojo. Saber qué es lo que, o sea, lo que le estoy dando a mi cuerpo porque tengo ganas y estar consciente, Ujú. sin culpa, sin nada. Simplemente esa libertad es vivir bien. Me encanta, me encanta. Bien vivir es la libertad como el poder de decidir lo mejor para mí. Me fascinó, Hazel. Ha sido un placer tenerte acá, un placer escucharte, escuchar toda esta reinversión, esta transformación que has tenido. Contarle a la gente cómo te encuentran, tus redes, aprovechar este momento para que quien quiera seguir trabajando en este aspecto lo pueda hacer a través tuyo. Ay, gracias, Jessy, de verdad, por esta oportunidad. Pues yo encantada. Me pueden encontrar en bueno, en Instagram, TikTok y Threads, como soy Hazel Alas. Pues ahí estoy dando tips, dando mucha información y también animándolos a que se puedan inscribir a mis espacios, a mi programa Punto Cero, en donde ayudo a las mujeres a vivir todo mi método CAP, que es conciencia, alimentación y postres saludables, para que puedan tomar estas decisiones, lo que yo tanto te estoy comentando, ¿verdad? Tomar estas decisiones con información y vivir en paz con tu mente y con tu comida. También invitándolos a mi membresía Punto Cero Club, donde pues es un poquito más flexible, digamos. Mes a mes vamos platicando sobre algunos aspectos que yo vivo día a día para hacerlo más aterrizado. Bueno, yo ya sé que ya no quiero vivir con dieta, pues entonces esta es una oportunidad de cómo hago, porque al final de cuentas lo que buscamos es hacerlo sostenible, porque es Ujú. un estilo de vida, no es una dieta, es un estilo de vida. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar toda esta información, ponerse en contacto conmigo. Muy contenta pues, de estar aquí compartiendo esta forma de ver todo este mundo, que al final de cuentas la alimentación pues es nuestro combustible. Y nosotros Hermoso. somos, ustedes mírenlo así, el combustible y tenemos que buscar el combustible, así como se lo pones a tu carro, el mejor, pues entonces nosotros tenemos que buscar lo mejor para nosotros. Bueno, me encantó Hazel. Voy a dejarte etiquetada también en igual los episodios que salieron, los voy a dejar etiquetados en las notas del episodio para que puedas ir derecho a buscarla a ella en sus redes sociales. Ha sido un placer, gracias por ser parte de Protagonistas, esta sección especial. Gracias a vos por estar allí del otro lado escuchando y siguiendo paso a paso todo lo que viene en esta tercera temporada del podcast. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós. Cuántas cosas que quedaron dando vuelta ahí en mi cabeza después de este episodio de Protagonistas, en donde me queda decirte que es importante que sepas, ¿no? Que puedes vencer a las brujas de amigas de la autoexigencia, la comparación, a la impostora y atreverte a crecer, que no basta y no necesitas elegir entre crecer y cuidarte, que puedes tener las dos cosas, puedes crecer e impactar profesionalmente con disfrute y que no hace falta que esperes a un diagnóstico para realmente llegar a hacerlo. Si vos querés crecer, impactar,
tener un equilibrio entre tus metas y tu salud, acordate que están abiertas las postulaciones para FARO, que es mi programa de acompañamiento individual a mujeres profesionales, emprendedoras que quieren crecer sin agotarse. Hay 2 cupos por mes, así que te voy a dejar linkeado en las notas del episodio para que vayas. Hay una sesión gratuita para que nos conozcamos en primera instancia si este programa, este acompañamiento de 4 meses es rico y óptimo para vos. Y si estás en Buenos Aires, te cuento que en menos de un mes, el 10 de octubre en la tarde, vamos a tener un encuentro maravilloso, súper cálido, con muchas herramientas desde la psiconeuroinmunoendocrinología para que potencies tu salud mental. ¿Cómo se llama? Se llama Capitana de mi vida. Ya está destinado el lugar, un lugar hermosísimo en Belgrano, en donde nos vamos a juntar para brindarte herramientas, para que tengas un espacio para priorizarte y sobre todas las cosas llevarte muchas estrategias para seguir trabajando en vos, en ser la protagonista de tu propia vida. También te dejo el link si estás en Buenos Aires o te querés pegar un viajecito por ahí. No te perdás porque los cupos son limitados. Ya llevamos bastante mujeres que se han inscrito, así que te espero allí. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.